Bien podríamos decir de que el camino espiritual es una sucesión de encuentros con situaciones que gatillan emociones negativas. ¿Y por qué esto? Porque la emoción negativa es como una luz roja en el tablero que te está indicando de que hay un programa en el cuerpo, mente, organismo que no es un buen programa, es un programa inadecuado. Y esa luz roja en el tablero te da entonces la posibilidad de hacer trabajo interno y corregir el programa en cuestión que está gatillando la emoción negativa. Hay un aspecto del camino espiritual y un aspecto muy relevante que es de depuración. Depuración no de ti, no de ti tú, porque lo que tú eres no necesita depuración. La conciencia, que es lo que somos todos, la conciencia universal, que mira a través de todos los organismos psicofísicos del universo, no necesita depuración, no necesita trabajo interno, nada de eso. Lo que necesita trabajo interno y depuración es el organismo psicofísico. Y por alguna razón, un tanto misteriosa en cierta forma, hay una ley en el universo que hace que todos los organismos psicofísicos, a través de los cuales se manifiesta la conciencia, estén evolucionando. Y a medida que evolucionan y se van perfeccionando, pueden expresar mejor la conciencia divina y dejar de lado la ilusión de que hay un ser separado aquí viviendo la vida y tomando decisiones. Entonces, la depuración del organismo psicofísico gradualmente va llevando a su perfeccionamiento y eso va abriendo las puertas para el despertar a la conciencia divina, la iluminación o la liberación, llámalo como quieras. Sin ese trabajo de depuración, de perfeccionamiento, no necesitas llamarlo autoperfeccionamiento, no es autoperfeccionamiento, es el perfeccionamiento del organismo psicofísico. Sin ese trabajo, el organismo se queda estancado, no hay progreso. Y por lo tanto, cada vez que aparece una emoción negativa en tu vida, gatillada por una situación en particular, ten por seguro que la conciencia universal que se tomó el trabajo de crear esa situación para ese organismo psicofísico, para que ese organismo tenga una oportunidad de progresar. Por lo tanto, doble razón para aprovechar la oportunidad. Y si no sabemos cómo aprovechar estas oportunidades, entonces aparece la emoción negativa, proyectamos y perdemos la oportunidad. ¿Y qué quiere decir proyectamos? Proyectamos culpa sobre alguien o sobre la situación, no tomamos responsabilidad y no hacemos trabajo interno, sino que decimos, fulano de tal me hizo sentir así. Cuando dejamos de proyectar y nos interesamos por qué ocurre aquí, en este organismo psicofísico que se está sintiendo de esta manera, entonces surge la posibilidad de cambiar los programas del organismo psicofísico.
Y ahí comienza el verdadero camino espiritual. ¿Qué quiere decir esto? El verdadero camino espiritual no comienza cuando tú te sientas a meditar o a rezar y pedir algo, a no ser que te sientes a rezar y pedir por un cambio interno. Y no digo nada de que la meditación sea algo negativo, no, de hecho ayuda sin duda, pero para entender el punto, se trata de que aquí, sin progreso en los programas del organismo psicofísico, da lo mismo cuánto medites o te pongas de cabeza y hagas posiciones de yoga, o no va a haber mayor progreso. El progreso ocurre cuando tú confrontas las emociones negativas que aparecen en el organismo y de alguna manera se produce un cambio interno en los programas que controlan al organismo. Bueno, me imagino entonces que ya tendrás la pregunta en la punta de los labios de ¿y cómo lo hago? ¿Ya? ¿Cómo utilizo esa oportunidad que se me presenta cuando aparece una emoción negativa? ¿Cuál es la metodología? Y voy a compartir aquí 3 métodos, ¿ya? No digo que sean los únicos, hay muchos, pero aquí hay 3. El primero, la técnica de la entrega. La técnica de la entrega la he explicado en otros videos que están en el canal y por lo tanto no voy a entrar en detalles aquí de cómo funciona. Pero básicamente tú le das un nombre a la emoción negativa, por ejemplo, enojo, y pones esa palabra en una plantilla, y esa plantilla dice más o menos, no tiene que ser exacto, pero más o menos, esta emoción negativa, o sea, este enojo, es entregado ahora a la divinidad completamente, completamente, completamente. Por favor, llévatelo para siempre. Gracias, gracias, gracias. Eso es todo. El truco, sin embargo, es decir estas palabras con verdadera sinceridad, de que tú quieres un cambio. Y con esto le estás dando autorización a la conciencia, a través de la ley del libre albedrío que funciona y controla la evolución de todos los organismos psicofísicos, le estás dando permiso a la conciencia para cambiar lo que sea que esté ocurriendo, el programa que está gatillando esa emoción negativa. Entonces, llega un momento que cuando tú empiezas a practicar esto, se hace muy natural. Aparece una emoción negativa e inmediatamente la entregas. La entregas a la divinidad y no haces nada más. No tienes que hacer nada más. Simplemente entregarla. Y de alguna manera, en cierta forma misteriosa, pero en otras ocasiones muy evidente, la conciencia divina va a generar un cambio en el organismo. De manera que la próxima vez que te encuentres en una situación similar, tu organismo no va a reaccionar con esa emoción negativa. Y va a permanecer en paz bajo la misma situación anterior. Y ahí eso te va a indicar de que hay un progreso. Entonces, eso es un método. El otro método es
y viene del zen y se llama sentarse con eso. En inglés, sit with it. ¿Y qué significa? Significa que cuando tú sientes la emoción negativa, le das atención a la sensación que la emoción está gatillando en el cuerpo. Te vas a la sensación y la sientes, la percibes, la observas, sin juzgar, solamente observar. Y esperas. Por eso, esta técnica, contraria a la otra, a veces requiere de tener el tiempo para sentarse y encontrarte allí, contactarte con las sensaciones que se están produciendo. Sin embargo, también es cierto que con la práctica tú puedes hacer esto mientras estás caminando o mientras estás en alguna interacción con otras personas. No necesariamente necesitas aislarte y sentarte. Una alternativa es: pides permiso, voy al baño, te vas al baño y te sientas un momento con las sensaciones de la emoción. ¿Qué es lo que tiende a pasar aquí cuando tú haces eso? Bueno, lo que tiende a pasar es que en ese encontrarte con la emoción, con las sensaciones de la emoción, surge allí un insight. De pronto comprendes algo que quizás nunca habías visto. Y esa comprensión que aparece es el cambio que se requiere en el organismo psicofísico. Trae un cambio asociado. Cambian los programas, esa comprensión adicional. Esa comprensión tiene que ver con el por qué el organismo reacciona de esta manera, por qué se gatillan estas emociones, cuánto tiempo, por cuántos años o décadas viene ocurriendo esta reacción. En fin, son uno o varios insights que solucionan el problema. Insight significa darse cuenta. ¿Es efectivo? Absolutamente. Mientras más introspectivo eres, mientras más tienes capacidad de introspeccionar y de conectarte con la intuición, más efectivo. Esta técnica parecería muy distinta a la anterior. La otra es como más devocional. Esta es más zen, más fría, por decirlo así. Sin embargo, no es raro que cuando tú utilizas la técnica de la entrega y entregas a la divinidad la emoción negativa, al final, cuando terminas la técnica, entra un insight a la mente, instantáneamente. O sea, la respuesta divina viene en forma instantánea al final de la técnica de la entrega. Por lo tanto, las dos técnicas que parecen tan distintas, sin embargo, suelen gatillar lo mismo, un insight liberador, que cambia los programas en el organismo, que hace que el organismo suba de vibración, por decirlo así. Y esto nos lleva entonces a la tercera técnica. La tercera técnica es también una técnica relativamente devocional, pero no necesariamente. Puedes sacarle el aspecto bhakti o devocional y verla enteramente como una técnica psicológica. Y también es muy efectiva. Consiste en lo siguiente: cuando aparece una emoción negativa, en cambio de proyectar para afuera, este tiene la culpa, esto no debería estar ocurriendo, etcétera, etcétera, tú le haces a la divinidad la siguiente pregunta:
¿Qué es lo que no estoy entendiendo en esta situación? Si quieres sacarle el elemento personal, ¿qué es lo que este organismo psicofísico no está entendiendo correctamente en esta situación? Ten la seguridad que hay algo que el organismo psicofísico no está entendiendo claramente y por eso está reaccionando de esa manera. Hay una cierta confusión, hay una falta de entendimiento. Entonces tú haces la pregunta, ¿qué es lo que necesito entender aquí? ¿O qué es lo que se necesita entender en forma impersonal? ¿Qué es lo que se necesita entender para que no ocurra esta reacción en el organismo? ¿Qué es lo que se necesita entender que no está siendo entendido correctamente? Y después que haces la pregunta, haces silencio mental por un momento. Es como que dejas la mente callada, en blanco, esperando. Y en esa espera, que pueden ser segundos, entra nuevamente un insight, un darse cuenta, que es liberador, que es exactamente lo que no está entendiendo el organismo psicofísico en esa situación y está reaccionando mal, o está reaccionando en forma, no diría mal, pero inefectiva, gatillando una emoción negativa que tiende a tener consecuencias. Espero que esto ayude. El camino espiritual es un camino de introspección, es un camino de purificación. No sueñes que es solamente sentarse a meditar o asistir a satsangs. Hay un aspecto de depuración en el proceso que es absolutamente necesario manejarlo correctamente. Y con estas 3 técnicas o métodos deberías estar bien armado para seguir el camino. Entonces, lo último que quiero mencionar es que en este momento estoy en una cabaña en el sur de Chile que nosotros con mi esposa la utilizamos para que vengan estudiantes a hacer retiros de Advaita, con satsang y también con meditación en la mañana y con yoga, etc. Es un programa de 1, 2 o 3 semanas, dependiendo cuánto tiempo tengas. Y debajo del video te dejo un link para que puedas ir a una página donde está allí explicado de qué se trata este retiro espiritual. Es un retiro muy individualizado, no son grupos. Tú vienes solo y estás aquí en esta cabaña en un retiro por un periodo de tiempo y participas en una rutina de, como dije, ciertas prácticas espirituales en contacto con mi esposa y yo. Y también esto incluye una serie de paseos y visitas a lugares turísticos que hay en esta zona que son hermosísimos. Y vas a encontrar fotos siguiendo el link que dejo debajo del video. Si es algo que te interesa, contáctate conmigo, vas a encontrar el email debajo y conversamos de tus planes, qué es lo que querrías hacer en cuanto a tiempo, disponibilidad, fechas, etcétera, y costo. Bueno, buena suerte con tu trabajo interno. Toma tu trabajo interno en serio y
va a haber progreso. Si solamente buscas sentirte bien y tener revelaciones sobre la naturaleza última, tu progreso o el progreso del organismo psicofísico va a estar limitado. ¿Ya? Facilita el camino para que el organismo psicofísico evolucione rápido, sin pérdidas de tiempo que generan sufrimientos innecesarios.